«Lárgate de aquí, vieja inútil. Mientras yo esté aquí, no volverás a poner un pie en esta hacienda. ¡Fuera de mi casa ahora!», gritó Débora, su rostro desfigurado por la rabia. Permanecí tranquila, mirándola directamente a los ojos, mientras sentía cómo mi corazón se aceleraba dentro de mi pecho. La mujer extranjera que mi hijo había traído a nuestra hacienda familiar hace apenas 6 meses ahora me estaba echando de mi propia propiedad, una propiedad que yo había restaurado piedra por piedra con el dinero del seguro de mi difunto esposo. «Inténtalo», respondí con una calma que no sabía que poseía. «Intenta echarme de mi hacienda». Javier, mi único hijo, se interpuso entre nosotras, su rostro pálido y confuso. «Mamá, por favor», suplicó. «Débora está alterada. Quizás sea mejor que te vayas por ahora». Sentí como si me hubieran abofeteado. Mi propio hijo, el niño que crié sola después de que su padre muriera en aquel trágico accidente, ahora estaba del lado de esta mujer extranjera que acababa de humillarme. En ese instante, los cimientos de la hacienda que yo había rescatado de la ruina, la misma que legalmente me pertenecía y que Javier creía suya, comenzaron a temblar. Ellos simplemente no lo sabían todavía. Había llegado a la hacienda esa tarde sin avisar, algo que no solía hacer. Pero había recibido una llamada preocupante de doña Lupita, quien había trabajado como ama de llaves en nuestra familia por más de 30 años. «Señora Mercedes», me había dicho con voz temblorosa, «algo no anda bien con esa extranjera». La escuché hablando en inglés por teléfono, diciendo cosas sobre vender la hacienda rápidamente. Lo que encontré al llegar fue a Débora mostrando la propiedad a un hombre extranjero de aspecto adinerado. «Es perfecta para convertirla en un hotel boutique exclusivo», estaba diciendo cuando entré al patio central. «Podemos cerrar el trato en cuanto mi prometido y yo nos casemos el próximo mes. Las escrituras no serán problema». Nunca le había contado a Javier la verdad completa sobre la hacienda. Después de la muerte de Roberto, mi esposo, había utilizado el dinero del seguro para comprar esta antigua hacienda henequenera que estaba en ruinas. Durante años, invertí cada peso en restaurarla, preservando su valor histórico, mientras la convertía nuevamente en un hogar. Cuando Javier cumplió 30 años y fracasó en su tercer intento de negocio, le ofrecí vivir en la hacienda para que pudiera encontrarse a sí mismo sin la presión económica. Nunca transferí las escrituras a su nombre, aunque dejé que él creyera que la propiedad era suya, un regalo que su padre había dejado para él. Una decisión que ahora, mirando el rostro endurecido de Débora, agradecía profundamente haber tomado. «Javier», dije lentamente, controlando mi voz para que no temblara, «¿tienes idea de lo que tu novia estaba haciendo antes de que yo llegara?» Antes de que pudiera responder, Débora intervino. «Estaba mostrándole la propiedad a un amigo interesado en la arquitectura colonial. Nada más». Su acento extranjero se intensificaba cuando se ponía nerviosa, algo que noté inmediatamente. «¿Un amigo?», pregunté alzando una ceja. «Un amigo que hablaba de convertir esta hacienda familiar en un hotel boutique». Según escuché claramente, el rostro de Javier mostró confusión. «¿De qué estás hablando, mamá?». «Débora solo quería presumir nuestra hermosa casa». «Nuestra casa», enfatizó Débora, tomando el brazo de Javier posesivamente. «Y tu madre siempre interfiriendo, siempre controlando todo lo que haces. Es exactamente de lo que te hablaba, mi amor. Nunca podrás ser tu propio hombre mientras ella siga metiéndose en tu vida». Vi cómo mis palabras rebotaban contra la pared de manipulación que Débora había construido cuidadosamente alrededor de mi hijo durante los últimos meses. La forma en que Javier evitaba mi mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella había estado envenenando su mente contra mí, separándolo metódicamente de la única persona que verdaderamente se preocupaba por su bienestar. «Tenemos grandes planes para este lugar», continuó Débora.
su voz ahora melosa, como si estuviera hablando con un niño y no con un hombre de 36 años. Planes que no incluyen tu constante intromisión, ¿verdad, cariño? Javier asintió débilmente, y algo dentro de mí se rompió. Este no era el niño que había criado, el niño que solía correr por los pasillos de Azulejos Talavera riendo, el joven que alguna vez tuvo sueños de restaurar las antiguas máquinas desfibradores de Enequén en la parte trasera de la propiedad como un museo. Javier, dije firmemente, hay algo que necesito mostrarte, algo importante sobre esta hacienda. No hay nada que necesite ver, interrumpió Débora. Ya te dije que te fueras, no eres bienvenida aquí. La paciencia que había mantenido durante meses finalmente se agotó. 71 años de vida me habían enseñado cuándo era momento de ser diplomática y cuándo era momento de actuar. Este era definitivamente un momento para actuar. Doña Lupita, llamé sabiendo que la fiel ama de llaves estaría cerca, probablemente escuchando preocupada. Por favor, tráeme mi bolso del auto. La mujer apareció rápidamente, lanzando una mirada de desaprobación hacia Débora, mientras me entregaba mi bolso de cuero. Con manos que ya no temblaban, saqué mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Licenciado Mendoza, habla Mercedes Vega. Necesito que envíe por correo electrónico inmediatamente las escrituras de la Hacienda San Cristóbal a mi hijo Javier. Sí, es urgente. El rostro de Débora palideció visiblemente mientras Javier me miraba confundido. ¿Escrituras? ¿De qué hablas, mamá? Hablo de la verdad, hijo. Esta hacienda nunca fue tuya. La compré con el dinero del seguro de tu padre después de su muerte y la he restaurado durante los últimos 15 años. Legalmente sigue siendo mía. Nunca transferí la propiedad a tu nombre. Vi cómo la comprensión comenzaba a iluminar el rostro de mi hijo, seguida rápidamente por una expresión de shock. Débora, por su parte, parecía como si hubiera sido golpeada físicamente. No puede ser cierto, balbuceó ella, su acento más pronunciado que nunca. Javier me dijo que había heredado esta propiedad de su padre. Es lo que él creía, respondí tranquilamente, porque así lo dejé pensar, pero siempre mantuve las escrituras a mi nombre, precisamente para proteger nuestro patrimonio familiar de situaciones como esta. Mi teléfono sonó con la llegada de un correo electrónico. Ah, ahí están. Muy eficiente el licenciado Mendoza. Abrí el documento y se lo mostré a Javier. Como puedes ver, la Hacienda San Cristóbal está registrada legalmente a nombre de Mercedes Vega de Montero. Yo, Javier, tomó el teléfono con manos temblorosas, leyendo el documento oficial una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba lo suficiente. Pero siempre me dijiste que era mía, murmuró, la confusión evidente en su voz. Te dije que podías vivir aquí, que era tu hogar, y lo es, hijo, pero nunca dije que fuera legalmente tuya. Débora se movió rápidamente hacia Javier, su rostro una máscara de preocupación fingida. Cariño, ¿no ves lo que está haciendo? Está manipulándote. Probablemente falsificó esos documentos para separarnos. Ella siempre ha estado celosa de nuestra relación. Algo en su tono, en la forma calculada en que eligió sus palabras, despertó un recuerdo en mí. Había visto ese comportamiento antes, esa táctica específica. Tomé mi iPad del bolso y abrí el navegador. Javier, hay algo más que necesitas ver. Mis dedos se movían rápidamente sobre la pantalla mientras buscaba en mis correos antiguos. ¿Recuerdas a mi amiga Consuelo, la que vive en Puerto Vallarta? Javier asintió vagamente, claramente aún procesando la revelación sobre la hacienda. Ella me envió un artículo hace unos meses sobre una estafadora que había engañado a varios empresarios mexicanos y españoles. En ese momento no presté mucha atención, pero ahora encontré el correo y abrí el enlace adjunto. El artículo de un periódico local de Puerto Vallarta mostraba la foto de una mujer rubia siendo escoltada por la policía.
El titular rezaba: detienen temporalmente a extranjera acusada de fraude inmobiliario en la Riviera Nayarit. Amplié la imagen y se la mostré a Javier. Aunque el cabello era diferente, un rubio platinado en lugar del castaño rojizo que Débora lucía ahora, el rostro era inconfundiblemente el mismo. En el artículo la llaman Diane Wilson, pero nosotros la conocemos como Deborah Thompson. ¿No es así? El silencio que cayó sobre el patio central de la hacienda fue tan denso que podía escuchar el canto de los pájaros en los árboles de flamboyán que rodeaban la propiedad. Los ojos de Javier se movían de la imagen en mi iPad al rostro de Débora, que había perdido todo su color. Esto es ridículo. Finalmente espetó Débora, pero su voz ya no tenía la misma convicción. Muchas personas pueden parecerse. Esta mujer no soy yo. El artículo menciona que Diane Wilson sedujo a empresarios adinerados, principalmente hombres mayores o vulnerables, para acceder a sus propiedades y venderlas fraudulentamente. Deslicé el dedo por la pantalla, leyendo en voz alta. Se ganaba su confianza rápidamente, los aislaba de sus familias y luego desaparecía con el dinero de las ventas. Hasta ahora ha estafado a víctimas en España, Argentina y varios estados de México. Javier tomó el iPad de mis manos, su rostro una mezcla de incredulidad y horror creciente mientras leía el artículo completo. Según las autoridades, continuó leyendo en voz baja, la sospechosa utiliza múltiples identidades y suele cambiar su apariencia. Se cree que opera con cómplices internacionales que ayudan a transferir las propiedades rápidamente. ¡Esto es absurdo!, gritó Débora, arrebatándole el iPad a Javier y lanzándolo al suelo. No puedes creer estas mentiras. Tu madre está inventando todo esto porque no soporta vernos felices. El iPad cayó sobre los antiguos mosaicos hidráulicos, su pantalla agrietándose con el impacto. Ese simple acto de violencia pareció despertar algo en Javier, que miró a Débora con ojos nuevos, como si la viera claramente por primera vez. Nadie que me ame reaccionaría así, dijo lentamente. Nadie que no tuviera nada que ocultar destruiría propiedad ajena de esa manera. Javier, mi amor. El tono de Débora cambió instantáneamente, volviéndose suplicante. Sus ojos se llenaron de lágrimas perfectamente cronometradas. Estoy alterada porque tu madre está tratando de destruir nuestra relación. ¿No ves que está celosa? Siempre ha querido controlarte. ¿Por qué aparece justo ahora con estas acusaciones, cuando estamos planeando nuestro futuro juntos? Vi la duda nublar nuevamente los ojos de mi hijo y supe que debía actuar rápidamente. La manipulación emocional era claramente el arma preferida de esta mujer. Javier, dije con calma, recogiendo mi iPad dañado. ¿Recuerdas la cuenta conjunta que abrimos hace 3 meses? ¿Aquella donde deposité el dinero que tu padre dejó para emergencias? Mi hijo asintió lentamente. Revisé el estado de cuenta ayer. Se han realizado transferencias por más de 800,000 pesos en las últimas semanas. Transferencias a una cuenta en Islas Caimán. Javier se volvió hacia Débora, la confusión evidente en su rostro. ¿De qué está hablando? ¿Tú sabes algo de esto? Por supuesto que no, respondió ella rápidamente. Probablemente tu madre está inventando esto también, o quizás ella misma hizo esas transferencias. Los retiros se realizaron desde una aplicación móvil, no desde mi computadora, continué. Y curiosamente comenzaron exactamente 3 días después de que me convencieras de darte acceso a la cuenta para emergencias, Javier. Necesito ver esos estados de cuenta, dijo mi hijo, su voz endureciéndose. Ya los he enviado al licenciado Mendoza, respondí, junto con una solicitud para congelar inmediatamente la cuenta. Débora lanzó una mirada hacia la puerta principal, un movimiento sutil, pero que no pasó desapercibido para mí. Estaba calculando su escape. Doña Lupita, llamé sin apartar la mirada de Débora. Por favor, asegúrese de que todas las puertas de la hacienda estén cerradas y llame a Miguel para que vigile la entrada principal.
La fiel ama de llaves asintió y desapareció rápidamente. Débora comenzó a pasearse como un animal enjaulado, su fachada de novia amorosa desmoronándose por completo. «Esto es secuestro», siseó. «No pueden retenerme aquí contra mi voluntad». «No es secuestro», respondí calmadamente. «Es ciudadanía responsable. Si realmente no eres la mujer del artículo, no tendrás problema en esperar a que llegue la policía para aclarar este malentendido, ¿verdad?». El rostro de Débora se transformó entonces, la bella máscara cayendo por completo para revelar la fría calculadora que había debajo. Sus ojos, antes dulces y aparentemente enamorados cuando miraba a mi hijo, ahora eran duros como el pedernal. «Eres más lista de lo que pensaba, vieja», escupió en un español perfecto, sin rastro de acento. La mayoría de las madres mexicanas son tan patéticamente sentimentales, tan fáciles de manipular con unas pocas lágrimas y historias sobre el verdadero amor. Javier retrocedió como si hubiera sido abofeteado. «¿Débora? Oh, por favor», se burló ella, ni siquiera mirándolo. «¿De verdad creías que alguien como yo se enamoraría de alguien como tú? Un fracasado de 36 años que vive de la caridad de su mamá, que no ha logrado nada por sí mismo en toda su vida». Cada palabra era como una daga, y vi cómo mi hijo se encogía bajo el ataque. A pesar de todo el dolor que me había causado recientemente, mi corazón se rompió por él. Nadie merecía tal humillación, especialmente de alguien en quien había confiado completamente. «Al menos tiene una madre que lo ama», respondí, moviendo mi mano para tomar la de Javier. «Y una madre que puede ver a través de estafadoras como tú». Mi teléfono sonó en ese momento. Era un mensaje del licenciado Mendoza. «Cuenta congelada. He contactado a las autoridades. Estarán en la hacienda en 20 minutos». Le mostré el mensaje a Javier, cuyo rostro había pasado de la humillación al enojo. «Has estado robándome», dijo con voz temblorosa. «Todo este tiempo. Todo fue una mentira». Débora se encogió de hombros, abandonando cualquier pretensión. «Negocios, cariño, nada personal. Esta hacienda vale al menos 30 millones de pesos en el mercado internacional. Un hotel boutique de lujo en una auténtica hacienda henequenera. Los americanos y europeos pagarían fortunas por hospedarse aquí. Nunca habrías podido venderla», dije. «Las escrituras están a mi nombre. Por eso, la boda apresurada», respondió ella con una sonrisa fría. «Una vez casados, convencer a este idiota de que te presionara para transferir la propiedad habría sido fácil. ¿Y si no funcionaba?». Dejó la frase en el aire, pero su implicación era clara. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esta mujer era más peligrosa de lo que había imaginado. «La policía estará aquí pronto», dije, apretando la mano de mi hijo para darle fuerza. «Se acabó tu juego, Débora, o Diane, o como te llames realmente». «Eso crees tú», respondió con una confianza inquietante. «He salido de situaciones peores. ¿Por qué crees que nunca me condenaron en Puerto Vallarta?». Con un movimiento rápido que ninguno de los dos anticipamos, Débora sacó un pequeño aerosol de su bolsillo y lo roció directamente hacia nuestros rostros. El ardor en mis ojos fue inmediato y abrumador. A través de las lágrimas involuntarias, vi su figura borrosa correr hacia la salida lateral de la hacienda. «Miguel», gritó doña Lupita desde algún lugar cercano, «la gringa está escapando por la puerta del jardín». Tosiendo y tratando de recuperar la visión, me aferré a Javier. «¿Estás bien, hijo?». «Gas pimienta», logró decir entre toses. «Estaremos bien en unos minutos». Mientras permanecíamos allí, recuperándonos lentamente del ataque, escuchamos un forcejeo y luego el inconfundible sonido de la voz de Miguel, el fornido jardinero que había trabajado en la hacienda por décadas. «La tengo, doña Mercedes», gritó. «No se preocupe, esta víbora no va a ninguna parte». La sala de la comisaría municipal de Mérida estaba iluminada por fluorescentes que zumbaban suavemente, creando un ambiente clínico que contrastaba con la calidez de nuestra hacienda. Javier estaba sentado a mi lado, su rostro todavía enrojecido por el gas pimienta,
pero sus ojos ahora claros y enfocados mientras terminábamos de presentar nuestra denuncia formal. Frente a nosotros, el comandante Ortega revisaba nuestras declaraciones y la evidencia que había recopilado, los estados de cuenta bancarios mostrando las transferencias sospechosas, capturas de pantalla del artículo sobre Diane Wilson y las fotografías que doña Lupita había tomado discretamente de Débora mostrando la hacienda al supuesto comprador. Tenemos suficiente para detenerla por ahora, explicó el comandante, un hombre de mediana edad con ojos agudos que parecían haber visto todas las formas posibles de engaño humano. Las transferencias bancarias sin autorización son un delito claro. En cuanto a su verdadera identidad y sus otros posibles crímenes, eso requerirá una investigación más profunda. ¿Qué pasará con ella ahora?, preguntó Javier, su voz un poco ronca. Permanecerá detenida mientras verificamos su identidad real. Hemos contactado a las autoridades de Puerto Vallarta y también estamos coordinando con la Interpol, ya que sospechamos que es una delincuente internacional. El comandante nos miró con simpatía. Señor Montero, entiendo que esto debe ser difícil para usted. Ser víctima de un fraude romántico no es fácil, especialmente cuando hay sentimientos genuinos involucrados. Javier bajó la mirada, la humillación evidente en su rostro. Yo no tenía sentimientos genuinos, murmuró. Estaba enamorado de alguien que no existía. Mi corazón se encogió por mi hijo. A pesar de sus 36 años, en ese momento parecía tan vulnerable como cuando era niño y venía a mí con una rodilla raspada, buscando consuelo. Comandante, intervine, ¿podríamos ver a la detenida antes de irnos? Creo que sería importante para mi hijo tener algún tipo de cierre. El oficial consideró mi solicitud por un momento, luego asintió. Normalmente no lo permitiría, pero dado que ustedes son las víctimas directas, síganme. Nos condujo por un pasillo hasta una pequeña sala de interrogatorios. A través de un vidrio unidireccional podíamos ver a Débora, o quien fuera realmente, sentada en una silla metálica. Sin su maquillaje habitual y con el cabello despeinado, parecía mucho mayor y notablemente menos glamorosa que la mujer que había encantado a mi hijo. Su verdadero nombre es Daniela Vargas, explicó el comandante consultando una tableta. Nacida en Medellín, Colombia, tiene antecedentes por fraude en Colombia, España, Argentina y ahora México. Es parte de una red internacional que se especializa en estafas inmobiliarias y románticas. Javier observaba a la mujer con una mezcla de dolor y asombro. Ni siquiera es estadounidense, murmuró. Todo era mentira. Absolutamente todo. Las mejores mentiras siempre contienen algo de verdad, respondió el comandante. Eso las hace creíbles. Eligió ser americana porque sabía que eso le daría cierto estatus y misterio aquí en Yucatán, especialmente con alguien impresionable. Aunque el comandante no lo dijo directamente, su implicación estaba clara. Javier había sido un blanco fácil, precisamente el tipo de hombre que esta estafadora buscaba. ¿Puedo hablar con ella?, preguntó Javier de repente. El comandante me miró, buscando mi aprobación. Después de un momento, asentí. Mi hijo necesitaba esto para poder seguir adelante. 5 minutos, concedió el oficial. Estaremos observando y grabando todo. Cuando Javier entró en la sala de interrogatorios, Daniela, dicha Débora, levantó la mirada, su expresión transformándose instantáneamente en una de arrepentimiento calculado. Javier, mi amor, comenzó, su voz quebrándose artificialmente. Todo esto es un terrible malentendido. Tu madre me odia, siempre lo ha hecho. Está manipulándote para separarnos. Mi hijo permaneció de pie, manteniendo distancia entre ellos. La mujer que había compartido su cama, sus sueños y sus secretos durante los últimos 6 meses, ahora le parecía una completa extraña. El comandante me acaba de mostrar tu expediente, Daniela, dijo simplemente.
El cambio en el rostro de la mujer fue instantáneo. La máscara de novia amorosa y falsamente acusada se desvaneció, reemplazada por una expresión de fría evaluación. Bueno, dijo finalmente, reclinándose en su silla. Supongo que el juego terminó, ¿no? Felicidades a tu madre. Es más astuta de lo que esperaba. ¿Por qué yo?, preguntó Javier, su voz sorprendentemente firme. De todas las personas que podrías haber estafado, ¿por qué elegirme a mí? Daniela se encogió de hombros. Eres exactamente el tipo que buscamos. Hombre soltero, de mediana edad, con acceso a propiedad valiosa, historial de fracasos que te hace inseguro, y una relación complicada con tu familia que facilita el aislamiento. Sonrió sin humor. Básicamente, llevabas un letrero que decía «Estáfame». Cada palabra era como una bofetada, pero Javier no retrocedió. ¿Y el matrimonio también era parte del plan? Por supuesto. Una vez casados, habría sido mucho más fácil convencerte de vender la hacienda. Los bienes gananciales son muy convenientes para nuestro negocio. Inclinó la cabeza estudiándolo, aunque debo admitir que me sorprendió descubrir que la propiedad no era tuya. Tu madre jugó bien sus cartas. Al menos uno de nosotros lo hizo, respondió Javier con amargura. Se produjo un silencio tenso, durante el cual mi hijo pareció crecer varios centímetros ante mis ojos. La humillación y la confusión en su rostro daban paso lentamente a algo nuevo. Dignidad. Gracias, dijo finalmente Javier. Daniela parpadeó claramente desconcertada. ¿Por qué me agradeces? Por mostrarme exactamente quién soy a través de tus ojos. Un fracasado. Un hombre inseguro que vive de la caridad de su madre, alguien tan desesperado por ser amado que ignoraría todas las señales de advertencia. Mi hijo respiró profundamente. Ahora sé exactamente quién no quiero seguir siendo. Sin esperar respuesta, Javier se dio la vuelta y salió de la sala. A través del vidrio, vi la expresión momentáneamente descolocada de Daniela antes de que recuperara su compostura fría. Cuando Javier regresó a mi lado, sus ojos brillaban con determinación. «Vámonos a casa, mamá». El comandante Ortega nos acompañó hasta la salida. Les mantendremos informados sobre el caso. Es probable que necesitemos que testifiquen eventualmente, especialmente si logramos vincularla con otros fraudes en el país. Estaremos disponibles cuando nos necesiten, respondí, mientras Javier asentía en acuerdo. En el taxi de regreso a la hacienda, mi hijo permaneció en silencio durante la mayor parte del trayecto, mirando por la ventana las calles coloniales de Mérida iluminadas por el sol de la tarde. Finalmente, sin apartar la mirada del paisaje, habló. «Lo siento, mamá. Por todo. Por cómo te traté, por las cosas que dije, por permitir que ella te echara de tu propia casa». Su voz se quebró ligeramente. Me dejé cegar por completo. Tomé su mano entre las mías, notando que ya no era la mano del niño que había criado, sino la de un hombre que finalmente estaba enfrentando sus propias debilidades. Los dos fuimos engañados, Javier, de diferentes maneras. Yo por creer que podía protegerte eternamente sin permitirte crecer realmente. Mi hijo me miró entonces, la comprensión iluminando su rostro. Nunca me dijiste la verdad sobre la hacienda porque querías que siguiera dependiendo de ti, ¿verdad? La pregunta dolía, pero contenía una verdad que no podía negar. Quizás una parte de mí temía perderte si te daba completa independencia, admití. Después de perder a tu padre, tú eras todo lo que me quedaba. Javier asintió lentamente. Ambos hemos cometido errores, pero creo que ahora podemos empezar de nuevo. Con honestidad, mientras el taxi se acercaba a la entrada de la hacienda, la inmensa estructura colonial se perfilaba contra el cielo del atardecer yucateco. Los antiguos muros de piedra caliza, que habían resistido huracanes, revoluciones y el paso del tiempo, ahora habían sobrevivido también a este intento de apropiación fraudulenta. «Es hermosa, ¿verdad?», dije, mirando hacia la hacienda que había rescatado de la ruina años atrás. «Siempre lo ha sido», respondió Javier.
y ahora entiendo por qué luchaste tanto por restaurarla. No era solo una inversión, era preservar algo valioso, algo con historia y significado. Al bajar del taxi, doña Lupita nos esperaba en la entrada, su rostro arrugado lleno de preocupación y alivio al vernos. Gracias a Dios están de vuelta doña Mercedes, don Javier. La anciana nos abrazó a ambos. Esa mujer, siempre supe que había algo malo en ella. La forma en que miraba todo en la hacienda, como calculando su valor. Tenías razón, Lupita, respondió Javier, abrazándola con genuino afecto. Y gracias por llamar a mi madre, si no lo hubieras hecho. La frase quedó sin terminar, pero todos entendimos la magnitud de lo que podría haber sucedido. De no ser por la llamada de doña Lupita, probablemente habríamos perdido mucho más que dinero. Habríamos perdido el legado familiar que tanto había costado preservar. Mientras entrábamos al patio central de la hacienda, la fuente de cantera que había restaurado personalmente burbujeaba suavemente, su sonido tranquilizador un contraste con el caos emocional del día. He preparado chocolate caliente, anunció doña Lupita, con un poco de chile, como le gusta a usted, doña Mercedes. Sonreí agradecida. Algunos problemas en la vida requerían chocolate caliente yucateco, y este definitivamente era uno de ellos. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. Una costumbre que había mantenido desde mis días de juventud, trabajando con mi padre en su pequeño despacho contable. La hacienda estaba en silencio, envuelta en esa quietud especial que precede al despertar del mundo. Me vestí y salí a caminar por los jardines, deteniéndome en el antiguo pozo que habíamos convertido en un hermoso mirador. Desde allí podía contemplar la extensión de la propiedad, las antiguas construcciones henequeneras restauradas, los jardines que había diseñado personalmente con plantas nativas, y más allá, los campos donde alguna vez el henequén, el oro verde de Yucatán, había florecido. Buenos días, mamá. Me giré para encontrar a Javier acercándose, también despierto inusualmente temprano. Vestía ropa sencilla de trabajo, no los costosos atuendos que había comenzado a usar desde que Daniela, entró en nuestras vidas. Buenos días, hijo. Es raro verte levantado a esta hora. No podía dormir, admitió uniéndose a mí en el mirador. Hay demasiadas cosas dando vueltas en mi cabeza. Permanecimos en silencio por un momento, observando cómo los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar la hacienda, dotándola de un resplandor dorado que siempre me había parecido mágico. Es increíble lo que has logrado aquí, dijo finalmente Javier. Cuando compraste este lugar, era prácticamente una ruina. Ahora es probablemente una de las haciendas mejor restauradas de todo Yucatán. Fue un trabajo de amor, respondí. Después de perder a tu padre, necesitaba un propósito, algo que preservar y construir para el futuro. Para tu futuro, Javier asintió lentamente. Y yo nunca lo valoré realmente. Nunca entendí el sacrificio y la visión que representaba. Eras joven, dije, restándole importancia. No tan joven, corrigió con una sonrisa triste. A los 36 años, la mayoría de los hombres ya han construido algo por sí mismos. Yo solo he acumulado fracasos y he dependido de ti, Javier. No, mamá, déjame decir esto, me interrumpió suavemente. Ayer, mientras esa mujer me decía exactamente por qué me había elegido como su víctima, algo hizo clic en mí. Cada palabra era dolorosa porque era verdad. He sido exactamente el tipo de hombre que ella describió. Inseguro, dependiente, buscando que otros resuelvan mis problemas. La honestidad en su voz me sorprendió. Por primera vez en años, estaba enfrentando sus debilidades sin excusas ni autocompasión. Pero eso cambia hoy, continuó con determinación. He tomado algunas decisiones. ¿Qué tipo de decisiones?, pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y aprehensión. Primero, voy a mudarme. No puedo seguir viviendo en la hacienda sabiendo que es tuya y que me has dejado creer lo contrario durante años. Hijo, esta es tu casa también. No tienes que irte.
protesté. Sí, tengo que hacerlo, insistió gentilmente. No por enojo, sino porque necesito construir mi propia vida, en mis propios términos. Necesito demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo. Su determinación me recordó tanto a su padre que sentí un nudo en la garganta. Roberto siempre había sido así, decidido, resuelto, enfrentando la vida de frente sin excusas. ¿Y dónde piensas vivir? He llamado a mi amigo Carlos esta mañana. Tiene un pequeño departamento en el centro que puedo rentar mientras me establezco. No es nada lujoso, pero será un comienzo honesto. ¿Y qué harás para mantenerte?, pregunté, intentando mantener el tono neutral a pesar de mi preocupación. Javier sonrió, una sonrisa genuina que no había visto en su rostro desde hace mucho tiempo. ¿Recuerdas el proyecto del Museo Henequenero que siempre quise iniciar aquí en la hacienda? Asentí. Durante años, Javier había hablado de restaurar la antigua zona industrial de la hacienda para crear un museo que mostrara el proceso del henequén, la fibra que había hecho rica a la península de Yucatán durante el siglo XIX y principios del XX. Hablé con Ricardo Palmerín anoche. Continuó. Su hacienda en Temozón está buscando exactamente a alguien con mi conocimiento sobre la historia henequenera para dirigir su nuevo centro cultural. El puesto no paga una fortuna, pero es suficiente para vivir y, lo más importante, es algo que realmente me apasiona. La sorpresa debió ser evidente en mi rostro porque Javier rió suavemente. Sé lo que estás pensando. Mi hijo haciendo llamadas de trabajo a medianoche después de una crisis. Yo también estoy sorprendido, pero creo que algo se despertó en mí ayer cuando vi todo lo que casi perdemos por mi inmadurez. Sentí que mis ojos se humedecían. Estoy orgullosa de ti, Javier. Tu padre también lo estaría. Hay algo más, añadió, mirándome seriamente. Quiero que formalicemos legalmente la situación de la hacienda. ¿Qué quieres decir? Quiero que establezcamos claramente que la hacienda San Cristóbal es tuya, legalmente y en todos los sentidos, sin ambigüedades ni falsas expectativas. Pero siempre he pensado en ella como tu herencia, protesté. Algún día será tuya, y ese día llegará cuando sea el momento adecuado, respondió con una madurez que me dejó sin palabras. Cuando yo la haya ganado por mérito propio, no simplemente por ser tu hijo. Mientras tanto, quiero que sepas que no tengo ninguna expectativa sobre ella. Es tu logro, tu inversión, tu visión. Tomé sus manos entre las mías, sintiendo un orgullo que casi me abrumaba. ¿Quién eres tú y qué has hecho con mi hijo?, bromeé para ocultar mi emoción. Javier rió, pero su mirada seguía siendo seria. Creo que finalmente estoy convirtiéndome en el hombre que debería haber sido hace mucho tiempo. Y todo gracias a una estafadora internacional que pensó que podría aprovecharse de nosotros. La vida tiene formas extrañas de enseñarnos lecciones, reflexioné. A veces necesitamos tocar fondo para encontrar la fuerza para impulsarnos hacia arriba, asintió Javier. Y yo definitivamente toqué fondo ayer. Mientras el sol ascendía completamente en el horizonte, bañando la hacienda en luz, sentí que algo nuevo comenzaba también en nuestras vidas. La noche anterior había sido oscura y dolorosa, pero este amanecer traía consigo promesas de renovación. ¿Cuándo piensas mudarte?, pregunté. Hoy mismo, si es posible, respondió Javier. Carlos me espera a mediodía con las llaves del departamento. Una parte de mí quería protestar, pedirle que se quedara más tiempo, que no se apresurara, pero sabía que esta determinación, esta urgencia por comenzar su nueva vida, era precisamente lo que había estado esperando ver en él durante años. Te ayudaré a empacar, ofrecí en su lugar. Gracias, mamá. No llevaré mucho. Quiero empezar realmente de cero. Regresamos juntos a la casa principal, donde doña Lupita ya estaba preparando el desayuno. El aroma del café recién hecho y el pan dulce recién horneado llenaba la cocina. Don Javier, dijo la anciana mientras servía el café. El comandante Ortega llamó temprano.
Dijo que tienen más información sobre esa mujer y que vendrá a la hacienda a las 10 para hablar con ustedes. Javier y yo intercambiamos miradas. ¿Qué más podríamos descubrir sobre Daniela Débora? A las 10 en punto, el comandante Ortega llegó a la hacienda, acompañado por un joven oficial que llevaba una carpeta gruesa. Nos recibieron en la sala principal, donde los antiguos muebles de caoba y los frescos murales creaban un ambiente de elegancia histórica. Señora Mercedes, señor Javier, saludó el comandante formalmente. Agradezco que nos reciban. Tenemos información importante que compartir con ustedes sobre el caso. ¿Han descubierto algo más sobre Daniela Vargas?, preguntó Javier directamente. Así es, asintió el comandante, haciendo un gesto al joven oficial, quien abrió la carpeta y comenzó a extraer fotografías. Hemos confirmado que se trata de una estafadora internacional con al menos 7 identidades diferentes documentadas en los últimos 5 años. Las fotografías mostraban a la misma mujer, pero con diferentes apariencias: rubia, pelirroja, con pelo corto, con extensiones, elegante, casual, siempre adaptada al papel que estaba interpretando. Ha operado en Colombia, España, Argentina, Chile y ahora México, continuó el comandante, siempre con el mismo modus operandi. Seduce a hombres con propiedades valiosas, los aísla de sus familias y luego desaparece con el dinero. ¿Siempre trabaja sola?, pregunté, recordando su mención de un negocio. No, respondió el comandante, extrayendo más fotografías. Forma parte de una red internacional. El hombre que visitó su hacienda, el supuesto comprador, ha sido identificado como Alexander Volkov, un ciudadano ruso buscado por Interpol por fraudes similares en Europa del Este. Javier estudió la fotografía del hombre que había visto brevemente aquel día en la hacienda. ¿Y los otros cómplices? Estamos tras la pista de al menos 3 más, explicó el comandante. El grupo opera con un patrón específico. Daniela o alguna otra mujer atractiva establece la relación, gana confianza y luego introduce a los inversores o compradores. Los bienes se transfieren rápidamente a empresas fantasma en paraísos fiscales y el dinero desaparece. Dios mío, murmuré, dándome cuenta de lo cerca que habíamos estado del desastre. Si no hubiera mantenido las escrituras a mi nombre. Exactamente, asintió gravemente el comandante. Habrían vendido la propiedad en cuestión de días, probablemente a un comprador inocente que no sabría que estaba participando en una transacción fraudulenta. Para cuando ustedes se dieran cuenta, el dinero estaría en cuentas offshore imposibles de rastrear. ¿Y qué pasa ahora con ella?, preguntó Javier. Será procesada aquí en México por los delitos cometidos en nuestro país, principalmente fraude, robo, falsificación de identidad y posiblemente conspiración internacional. Después, probablemente será extraditada a Colombia, donde tiene cargos pendientes más graves. El comandante hizo una pausa antes de continuar. Hay algo más que deben saber. Durante el interrogatorio, Daniela mencionó que su próximo paso habría sido eliminar obstáculos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Eliminar obstáculos? Parece que yo era el obstáculo principal, dije lentamente, comprendiendo la magnitud del peligro en que habíamos estado. Si no hubiera transferido las escrituras voluntariamente. No tenemos pruebas concretas de amenazas contra su vida, aclaró rápidamente el comandante, pero el grupo al que pertenece Daniela ha sido vinculado a al menos 2 casos en Sudamérica donde propietarios desaparecieron misteriosamente después de vender sus propiedades. Javier palideció visiblemente. Dios mío, mamá, afortunadamente actuaron a tiempo, intervino el comandante. La detención de Daniela nos ha dado información valiosa para desmantelar parte de esta red criminal. Su valentía y perspicacia, señora Mercedes, no solo salvaron su patrimonio familiar, sino que, posiblemente, también
han salvado a otras familias de convertirse en víctimas. Mientras el comandante continuaba explicándonos los detalles legales del caso y los próximos pasos en el proceso judicial, no podía dejar de pensar en lo afortunados que habíamos sido. Un simple instinto maternal, una desconfianza inicial hacia esta mujer que había aparecido de repente en la vida de mi hijo, y la lealtad de personas como doña Lupita habían sido nuestra salvación. Cuando los oficiales se marcharon, Javier y yo permanecimos sentados en silencio por un largo momento, procesando toda la información. «Podrían haberte hecho daño», dijo finalmente mi hijo, su voz temblorosa. «Por mi culpa, por mi estupidez, podrían haberte hecho daño». «No lo hicieron», respondí firmemente, tomando su mano. «Y no fue solo tu culpa. Estas personas son profesionales del engaño. Se aprovechan de sentimientos humanos normales, el deseo de ser amado, la confianza, la esperanza». Javier asintió lentamente, pero pude ver que la culpa seguía pesando sobre él. «Aún así, he tomado una decisión. No solo me mudaré hoy como planeamos, sino que también voy a buscar ayuda profesional». «¿Ayuda profesional?» «Un terapeuta», explicó. «Necesito entender por qué he sido tan vulnerable. ¿Por qué a los 36 años sigo buscando que otros me definan y me validen? No quiero volver a ser una presa fácil para personas como Daniela». El orgullo que sentí en ese momento fue abrumador. Este hombre reflexivo y decidido a mejorar era mi hijo, el mismo que durante años había evitado enfrentar sus propias debilidades. «Creo que es una decisión excelente», dije sinceramente. «Y si me permites una sugerencia, conozco a una psicóloga maravillosa en Mérida. Yo misma la consulté después de la muerte de tu padre». «¿Tú fuiste a terapia?», preguntó Javier, sorprendido. «Nunca me lo dijiste». «Hay muchas cosas que nunca te dije», admití. «Quizás ese fue mi error. Siempre quise parecer fuerte para ti, invulnerable. Pero la verdad es que todos necesitamos ayuda a veces». La expresión de mi hijo se suavizó. «Supongo que ambos tenemos mucho que aprender el uno del otro». «Nunca es tarde para empezar», respondí con una sonrisa. El resto de la mañana la pasamos empacando las pertenencias de Javier. Como había dicho, decidió llevarse solo lo esencial: ropa, algunos libros, fotografías familiares y su colección de documentos históricos sobre las haciendas henequeneras de Yucatán, que siempre había sido su verdadera pasión. Mientras observaba a mi hijo seleccionar cuidadosamente lo que llevaría a su nueva vida, noté que dejaba atrás todos los regalos costosos que Daniela le había hecho: el reloj de lujo, la ropa de diseñador, los gemelos de oro. «¿No quieres conservar nada de esto?», pregunté señalando los objetos. «No», respondió firmemente. «Probablemente fueron comprados con dinero robado a otras víctimas. Le pediré al comandante Ortega que los incluya como evidencia. Quizás puedan ser devueltos a sus legítimos dueños». A mediodía, el taxi que llevaría a Javier a su nuevo departamento en el centro histórico de Mérida esperaba en la entrada de la hacienda. Doña Lupita, con lágrimas en los ojos, le entregó una bolsa con comida casera. «Para que no pase hambre los primeros días, mi niño». Miguel, el fornido jardinero que había detenido a Daniela en su intento de fuga, cargó las maletas en el taxi mientras murmuraba consejos sobre cómo asegurar bien las ventanas de los departamentos del centro, porque hay mucho amante de lo ajeno, don Javier. Cuando llegó el momento de despedirnos, Javier me abrazó con una intensidad que me recordó a cuando era niño y tenía miedo de ir a su primer día de escuela. «Gracias por salvarme, mamá», susurró en mi oído. «No solo de Daniela, sino de mí mismo. Tú te estás salvando a ti mismo ahora», respondí conteniendo las lágrimas. «Y estoy inmensamente orgullosa de ti por eso». Se separó para mirarme, sus ojos brillantes con determinación. «Vendré a visitarte a menudo, y cuando comience a trabajar en la hacienda Temozón, pasaré por aquí casi todos los días de camino. Esta siempre será tu casa», dije.
No importa dónde vivas o cuánto tiempo pase. Lo sé, sonrió, pero ahora será tu casa donde yo te visite, no tu casa donde yo me esconda del mundo. Con un último abrazo, Javier subió al taxi. Mientras el vehículo se alejaba por el camino de palmeras que conducía a la carretera principal, sentí una extraña mezcla de tristeza y esperanza. Por primera vez en su vida adulta, mi hijo estaba verdaderamente volando con sus propias alas. Estará bien, doña Mercedes, dijo doña Lupita a mi lado, como si leyera mis pensamientos. Don Javier es fuerte, como su padre, solo necesitaba recordarlo. Sí, asentí, secando una lágrima rebelde. Solo necesitaba recordarlo. Esa noche, sola en la inmensa hacienda que había restaurado con tanto amor a lo largo de los años, me senté en el corredor principal, contemplando las estrellas que brillaban intensamente en el cielo yucateco. La brisa traía el perfume de los jazmines y flamboyanes que había plantado cuando compramos la propiedad. Lo hicimos bien, Roberto, murmuré, hablándole a mi esposo como solía hacer en momentos de reflexión. Nuestro hijo finalmente está encontrando su camino. Y mientras las luciérnagas danzaban entre los árboles del jardín, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La tormenta había pasado, dejando tras de sí no destrucción, sino una nueva claridad y fortaleza. Daniela Vargas, o Deborah Thompson como la habíamos conocido, había entrado en nuestras vidas como un huracán, amenazando con arrasar todo a su paso. Pero, como los antiguos muros de la hacienda que habían resistido siglos de tormentas tropicales, nosotros también habíamos permanecido en pie. Más fuerte aún, habíamos emergido renovados. 6 meses después, la hacienda San Cristóbal resplandecía bajo el sol de primavera. Los jardineros habían terminado de podar los setos de bugambilias que bordeaban el camino principal, y las flores de los flamboyanes creaban una alfombra roja natural sobre el pavimento de piedra caliza. Desde la galería principal, observaba los preparativos para el evento que se celebraría esa tarde, la inauguración oficial del Centro Cultural del Enequén en la zona industrial restaurada de la hacienda. Las antiguas máquinas desfibradores, las prensas y los secaderos, testigos silenciosos de la época dorada de Yucatán, habían sido meticulosamente restaurados bajo la dirección de mi hijo. ¿Qué te parece, mamá? ¿Crees que a papá le habría gustado? Me giré para ver a Javier acercándose, vestido con un guayabera blanca impecable y pantalones de lino. Ya no era el joven inseguro de hace 6 meses. Este hombre que caminaba hacia mí irradiaba confianza y propósito. Le habría encantado, respondí sinceramente. Siempre dijo que esta hacienda merecía recuperar su historia. Javier sonrió, colocándose a mi lado para contemplar los preparativos. Las mesas estaban siendo decoradas con flores locales, y un grupo de jóvenes músicos afinaba sus instrumentos para la ceremonia. ¿Llegó el gobernador?, preguntó consultando su reloj. Acaban de llamar. Su comitiva está a 10 minutos de aquí, respondí. El embajador español ya llegó y está tomando un refresco en la biblioteca con el secretario de Cultura. Javier asintió satisfecho. La presencia de autoridades estatales y diplomáticas en la inauguración era un reconocimiento al trabajo que había realizado en los últimos meses, no solo en nuestra hacienda, sino en coordinación con el proyecto más amplio de la Hacienda Temozón. ¿Nervioso?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Extrañamente, no, respondió con calma. Siento que por primera vez estoy haciendo exactamente lo que debería estar haciendo. Y tenía razón. En estos 6 meses había sido testigo de una transformación notable en mi hijo. Después de mudarse a su modesto departamento en el centro de Mérida, había comenzado a trabajar en la Hacienda Temozón como asesor histórico. Su conocimiento sobre la industria enequenera, acumulado a lo largo de años de estudio personal, resultó ser invaluable para el proyecto de restauración que estaban realizando. Al mismo tiempo,
Había iniciado terapia con la psicóloga que le recomendé, enfrentándose valientemente a los patrones de dependencia e inseguridad que lo habían hecho vulnerable a personas como Daniela. Y entonces, hace 3 meses, había venido con una propuesta que me dejó sin palabras. Quería transformar la antigua zona industrial de nuestra hacienda, hasta entonces abandonada, en un centro cultural dedicado a la historia del Enequén y su impacto en la cultura yucateca. No te pido dinero, había aclarado inmediatamente. He conseguido apoyo del Instituto de Cultura y varios patrocinadores privados. Solo necesito tu permiso para usar esa parte de la hacienda. No solo le di permiso, sino que me convertí en su más entusiasta colaboradora. Durante semanas, trabajamos juntos investigando, planificando y supervisando la restauración. Por primera vez, éramos verdaderos socios, cada uno aportando sus fortalezas al proyecto. Ahí está Elena, dijo Javier, interrumpiendo mis recuerdos. Una joven mujer se acercaba a nosotros desde el jardín. Vestía un elegante huipil bordado a mano y llevaba una tableta donde consultaba los últimos detalles del evento. Los periodistas están llegando, anunció, y el catering está listo para servir en cuanto terminen los discursos. Gracias, Elena, respondió Javier con una sonrisa que iluminó su rostro. Elena Pacheco había entrado en la vida de mi hijo hace apenas 3 meses. Historiadora del arte especializada en patrimonio industrial, había sido enviada por el Instituto de Cultura para asesorar en la restauración de las máquinas. Su inteligencia, profesionalismo y genuina pasión por preservar la historia local habían impresionado inmediatamente a Javier. Lo que comenzó como una colaboración profesional pronto se transformó en algo más. A diferencia de Daniela, Elena no había aparecido de la nada con grandes promesas y adulación instantánea. Su relación con Javier se había desarrollado lentamente, basada en respeto mutuo e intereses compartidos. La primera vez que Javier la invitó a cenar conmigo, me sorprendió la naturalidad con que interactuaban. No había manipulación ni juegos de poder, solo 2 adultos disfrutando genuinamente de la compañía del otro. Señora Mercedes, me había dicho Elena aquella noche mientras Javier se ausentaba momentáneamente, quiero que sepa que admiro profundamente lo que ha hecho con esta hacienda. Preservar nuestro patrimonio yucateco es una labor de amor que pocos comprenden. Su sinceridad me había conmovido, y con el tiempo, Elena se había ganado mi respeto y afecto por derecho propio, no simplemente como la novia de mi hijo. Ahora, mientras la veía organizando eficientemente los últimos detalles de la inauguración, sentí una profunda gratitud por su presencia en nuestras vidas. El gobernador acaba de llegar, anunció Elena, consultando su teléfono. Javier, deberías ir a recibirlo. Mi hijo asintió y, tras darme un rápido beso en la mejilla, se dirigió hacia la entrada principal. Lo observé alejarse, su postura erguida y confiada, tan diferente de la del hombre que había permitido que una estafadora lo manipulara y lo alejara de su familia. La ceremonia de inauguración fue un éxito rotundo. El gobernador elogió la iniciativa como un ejemplo brillante de preservación cultural y desarrollo sostenible. El embajador español habló de los lazos históricos entre Yucatán y España, unidos por la industria enequenera. Y cuando llegó el turno de Javier de dirigirse a los invitados, sentí que mi corazón podría estallar de orgullo. Esta hacienda, comenzó, su voz clara y segura, ha sido testigo de la historia de Yucatán durante más de 2 siglos. Estas máquinas, que hoy pueden ver restauradas, produjeron la fibra que construyó la riqueza de nuestra región y que se exportaba a todo el mundo. Pero más importante que las máquinas, son las historias humanas que las acompañan, las de los trabajadores que operaban estos equipos, las de las familias que vivían en estas tierras,
las de los comerciantes que llevaban el henequén yucateco a puertos lejanos. Hizo una pausa, mirándome directamente antes de continuar. Y también está la historia de una mujer que, hace 15 años, vio valor donde otros veían solo ruinas. Mi madre, Mercedes Vega, quien rescató esta hacienda de la demolición y preservó su esencia para las futuras generaciones. Este centro cultural es tanto un homenaje a la historia del henequén como un reconocimiento a su visión y perseverancia. Las lágrimas amenazaban con desbordarse de mis ojos mientras los asistentes aplaudían. Elena, que se había sentado a mi lado durante la ceremonia, apretó suavemente mi mano en señal de apoyo. Después de los discursos oficiales y el corte de listón, los invitados comenzaron a recorrer las instalaciones. El antiguo edificio industrial había sido transformado en un espacio moderno y educativo que mostraba el proceso completo del henequén, desde la planta hasta su transformación en cuerdas y otros productos, pantallas interactivas, fotografías históricas y, por supuesto, la maquinaria original restaurada creaban una experiencia inmersiva para los visitantes. Mientras observaba a los invitados maravillarse con las exhibiciones, el comandante Ortega se acercó a mí vestido de civil para la ocasión. «Señora Mercedes», saludó cordialmente. «Felicidades por este logro familiar. Comandante, qué gusto verlo», respondí. «Es más el logro de mi hijo que mío. Un trabajo extraordinario», asintió él, observando el espacio renovado. «Qué diferencia con la última vez que estuve aquí, en circunstancias mucho menos agradables. Prefiero ni recordarlo», admití. «Por cierto, ¿hay noticias sobre ella?». El comandante asintió gravemente. «Precisamente por eso quería hablar con usted y su hijo. Daniela Vargas fue sentenciada la semana pasada a 12 años de prisión por múltiples cargos de fraude, falsificación de identidad y pertenencia a una organización criminal». «12 años», repetí, procesando la información. «Es bastante tiempo». «Y después será extraditada a Colombia para enfrentar cargos adicionales allá», añadió. «En cuanto a sus cómplices, hemos logrado detener a 3 más, incluido el ruso que visitó su hacienda. La red ha sido sustancialmente desmantelada». «Me alegra escucharlo», dije sinceramente. «Así no podrán hacer más daño a otras familias». «Todo gracias a su intuición y valentía», señaló el comandante. Si no hubiera actuado rápidamente aquel día, dejó la frase sin terminar, pero ambos sabíamos las posibles consecuencias que habríamos enfrentado. La hacienda vendida fraudulentamente, nuestros ahorros robados y, según lo que habían descubierto posteriormente, posiblemente algo mucho más siniestro para eliminar obstáculos como yo. «¿Le gustaría que informe también a su hijo sobre esto?», preguntó el comandante. Miré hacia donde Javier explicaba entusiasmadamente el funcionamiento de una antigua desfibradora a un grupo de invitados, con Elena a su lado complementando la información histórica. Su rostro resplandecía con pasión genuina y propósito. «No hoy», decidí. «Este es su día de celebración. Puede contárselo mañana, si no le importa». «Por supuesto», asintió el comandante. «Entiendo perfectamente. Algunos capítulos es mejor cerrarlos cuando es el momento adecuado». «Exactamente», sonreí. «Y hoy estamos escribiendo un capítulo nuevo». Cuando el comandante se alejó para disfrutar del recorrido, me quedé contemplando el panorama a mi alrededor. Los invitados conversaban animadamente. Los meseros circulaban ofreciendo bebidas tradicionales yucatecas, y la música de la orquesta jaranera llenaba el aire con melodías festivas. Elena se acercó a mí, ofreciéndome una copa de champán. «Para brindar por el éxito», dijo con una sonrisa cálida. «Gracias, querida», respondí, aceptando la copa. «Ha sido fundamental para este proyecto. Solo hice mi trabajo», respondió modestamente. «Javier fue quien tuvo la visión y la pasión para hacerlo realidad. Hacen un buen equipo», comenté,
observando cómo se iluminaba su rostro al mencionar a mi hijo. Somos muy diferentes a cómo empezaron ustedes, dijo Elena repentinamente. Javier me contó todo sobre ella, sobre cómo casi pierden la hacienda. ¿Te contó todo?, pregunté, sorprendida por la honestidad de mi hijo. Elena asintió. Me dijo que era importante que supiera quién había sido y quién está tratando de ser ahora, sin secretos, sin fachadas. Eso requiere valentía, comenté, admirando aún más la madurez que Javier estaba demostrando. También me contó lo que hiciste, añadió Elena, mirándome con evidente admiración. Cómo salvaste no solo la hacienda, sino también a tu hijo, enfrentándote a esa mujer cuando descubriste sus intenciones. Cualquier madre habría hecho lo mismo, respondí, restando importancia a mis acciones. No estoy tan segura, sonrió Elena. Se necesita una mujer excepcional para mantenerse firme en una situación así. Javier tiene mucha suerte de tenerte. Antes de que pudiera responder, Javier se acercó a nosotras, su rostro radiante de satisfacción por el éxito del evento. El gobernador está impresionado, anunció. Dice que este centro cultural podría ser un modelo para otras haciendas de la región. Quiere discutir la posibilidad de crear una ruta cultural del Enequén, conectando varias haciendas restauradas. Eso sería maravilloso, respondió Elena entusiasmada. Podríamos crear un circuito turístico educativo que realmente honre la historia de Yucatán. Mientras los dos discutían animadamente las posibilidades, observé a mi hijo con una mezcla de orgullo y asombro. Este hombre apasionado y visionario había estado allí todo el tiempo, escondido bajo capas de inseguridad y dependencia. Todo lo que había necesitado era encontrar su propio camino y, paradójicamente, la crisis provocada por Daniela había sido el catalizador para ese descubrimiento. La fiesta continuó hasta el atardecer, cuando los últimos rayos del sol bañaban la hacienda en tonos dorados y rojizos. Poco a poco, los invitados comenzaron a marcharse, agradeciendo la hospitalidad y felicitando a Javier por la iniciativa. Cuando finalmente quedamos solo nosotros tres, Javier, Elena y yo, nos sentamos en el corredor principal, disfrutando de la tranquilidad después del ajetreo del día. Tengo algo que contarles, dijo Javier después de un momento de silencio contemplativo. He estado esperando el momento adecuado. Elena y yo intercambiamos miradas curiosas. La Secretaría de Cultura me ha ofrecido dirigir el nuevo Departamento de Patrimonio Industrial del Estado, anunció. Sería responsable de supervisar la restauración y preservación de antiguas haciendas y fábricas en todo Yucatán. Javier, eso es maravilloso, exclamé, genuinamente feliz por él. Es el trabajo perfecto para ti. Es una gran responsabilidad, añadió Elena con orgullo evidente, y un reconocimiento a todo lo que has logrado aquí. Hay más, continuó Javier, tomando aire. El puesto requiere que viaje bastante por todo el estado y, bueno, he estado pensando que no tiene sentido mantener mi departamento en el centro si estaré viajando constantemente. ¿Vas a mudarte de nuevo?, pregunté, tratando de mantener neutral mi tono para no revelar mi esperanza de que quizás considerara regresar a la hacienda. En realidad, respondió tomando la mano de Elena, hemos estado hablando sobre la posibilidad de buscar un lugar juntos. La sonrisa que compartieron en ese momento me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la seriedad de su relación. Eso me parece maravilloso, dije sinceramente. Ustedes dos son perfectos juntos. Gracias, mamá, respondió Javier. Significa mucho para mí que lo apruebes. No se trata de mi aprobación, corregí suavemente. Se trata de que veo lo felices que son juntos, lo bien que se complementan. Y sobre todo, veo una relación basada en respeto mutuo y valores compartidos. Elena apretó mi mano, sus ojos brillantes con emoción. Eso significa mucho para nosotros, doña Mercedes. Hay algo más que quería preguntarte, continuó Javier repentinamente más serio. El centro cultural ha sido un éxito,
pero es solo el comienzo. Tengo ideas para expandirlo, para convertir esta hacienda en un verdadero punto de referencia cultural para todo Yucatán. Me parece excelente, respondí, genuinamente interesada. El asunto es que Javier hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No puedo hacerlo realmente sin tener cierta autoridad legal sobre la propiedad. Comprendí inmediatamente a dónde se dirigía. Estás pensando en la propiedad de la hacienda. No quiero que me la des, aclaró rápidamente. Eso nunca fue mi intención. Pero he estado pensando que quizás podríamos establecer algún tipo de fideicomiso conjunto, algo que me permita desarrollar el proyecto cultural a largo plazo y que al mismo tiempo proteja tus derechos como propietaria. La propuesta me sorprendió. No era una petición nacida de la entitlement o la dependencia, como habría sido hace un año. Era una solución práctica, madura, que reconocía tanto mis derechos como sus aspiraciones. El licenciado Mendoza podría ayudarnos a estructurarlo, añadió, algo que sea justo para todos y que garantice que la hacienda siga siendo un legado familiar, pero también un espacio cultural para Yucatán. Me tomé un momento para contemplar la propuesta. Este no era el Javier que había permitido que una estafadora lo manipulara. Este era un hombre que había encontrado su propósito y que ahora planteaba una colaboración entre iguales. Me parece una idea excelente, respondí finalmente. Hablemos con el licenciado la próxima semana para explorar las opciones. La sonrisa de Javier iluminó su rostro. Gracias, mamá. Te prometo que no te decepcionaré. Ya no me preocupa eso, dije con sinceridad. Hace tiempo que dejaste de ser el joven inseguro que necesitaba mi aprobación constante. Ahora somos socios, cada uno con sus fortalezas y su visión. Mientras la noche caía sobre la hacienda y las primeras estrellas aparecían en el cielo yucateco, sentí una profunda sensación de paz y cierre. El camino no había sido fácil, y ciertamente no era el que habría elegido, pero nos había llevado exactamente a donde necesitábamos estar. Pensé en Daniela Vargas, ahora tras las rejas, y en cómo su intento de destruirnos había terminado fortaleciéndonos. Ella había visto en esta hacienda solo un activo que podía ser explotado, un premio que podía ser robado. Nunca comprendió su verdadero valor, no en pesos o dólares, sino en historia, en memoria, en identidad. Nunca entendió que cuando intentó separarme de mi hijo, cuando me gritó que me fuera de su casa, estaba desafiando no solo a una mujer mayor, sino a una guardiana de un legado, a una madre dispuesta a luchar con uñas y dientes por lo que era suyo por derecho. Un peso por tus pensamientos, dijo Javier, interrumpiendo mis reflexiones. Estaba pensando en lo afortunados que somos, respondí mirando la hacienda que se extendía a nuestro alrededor, ahora iluminada suavemente por faroles tradicionales. No solo por haber conservado este lugar, sino por haber redescubierto lo que realmente importa, la familia, dijo Elena suavemente. Y la verdad, añadió Javier, vivir en la verdad, sin pretensiones ni engaños. Levanté mi copa en un brindis silencioso, por la verdad, por la familia, y por las lecciones que a veces llegan de las formas más inesperadas. Mientras la luna se elevaba sobre los antiguos muros de la hacienda San Cristóbal, pensé en todas las tormentas que estos muros habían resistido a lo largo de los siglos: huracanes, revoluciones, el auge y caída de la industria henequenera. Y ahora también habían resistido a una estafadora que no tenía idea de con quién se estaba metiendo cuando le gritó a una madre mexicana que saliera de su propia casa.